Hola muchachos, ¿cómo están? Eh, Vamos a continuar con la explicación de la anterior clase con respecto a la parte de rectificación. La clase pasada vimos las diferentes topologías de los circuitos conocidos como rectificadores. Haciendo un resumen nuevamente y detalladamente del último circuito que vimos, que es el rectificador de tipo puente. Como ustedes recordarán, pues es similar a un rectificador de onda completa de tipo derivación central, pero solamente tenemos la diferencia en cuanto a la topología de, del circuito y también se genera una tensión de salida de onda completa, como, como lo analizamos en esta parte. Haciendo un resumen, entonces recordemos que para el semiciclo positivo, en el caso de los diodos D2 y D4 van a conducir en el semiciclo positivo, mientras que los diodos D1 y D4 son los que van a conducir en el semiciclo negativo. Entonces, como resultado, por la carga rectificada circula, digámoslo así, pues ambos semiciclos. Veíamos en esta parte el circuito equivalente para el semiciclo positivo. Entonces, como se puede ver, el diodo D2 y el diodo D3 están polarizados en directa, lo que produce una tensión positiva en la carga R, como se indica mediante pues, la polaridad más menos en la resistencia de carga. Para recordar entonces, en esta parte lo que hicimos fue trabajar el modelo ideal, ¿sí? Pero pues se hizo la consideración del modelo no ideal. Es decir, el modelo de segunda aproximación, considerando la caída del umbral que hay en los diodos. Entonces, en este caso, en estos dos diodos que son los que van a estar encendidos, D2 y D3. Luego, analizamos qué pasaba en el semiciclo negativo. Entonces, en el semiciclo negativo, esta vez son los diodos D1 y D4 los que están conduciendo, mientras D2 y D3 son los que están polarizados en inversa. Entonces, pues para el rectificador de tipo puente actúa prácticamente como dos rectificadores, lo podríamos decir dos rectificadores de media onda en oposición. Analicemos algo con respecto a la carga. Durante ambos semiciclos, la tensión en la carga pues va a tener la misma polaridad. Y la corriente de carga circula en la misma dirección. Bueno, aquí vimos que este es el sentido de esa corriente, o se establece esa corriente, mientras que en el semiciclo negativo este fue el sentido que se estableció en cuanto a la corriente. El circuito, ¿qué es lo que hace? Transforma la tensión de entrada alterna en una señal de salida continua, aproximadamente continua pulsante. Es esto, esta representación que ustedes ven acá. Tenemos una ventaja en este tipo de rectificación de onda completa sobre la versión con conexión central que vimos anteriormente. Fíjense que aquí, en este tipo de circuito, es posible utilizar toda la tensión del secundario. Imagínense que esta es toda la tensión del secundario. En el rectificador de derivación central, hay que recordar que empleamos la mitad, ¿no? La mitad de ese voltaje que se encuentra en el secundario. Vimos la parte eh, de los componentes o bueno, de los encapsulados en cuanto a rectificadores.
Estos, cada uno de estos encapsulados pues contienen 4 diodos. Y pues hay de diferentes, bueno, diferentes familias de encapsulados. En específico, si buscan ustedes la referencia pues, de estos encapsulados, por ejemplo, este es el SOIC, pues quiere decir que es de montaje superficial. Este tiene esta referencia GBU. Este de acá es WOB. Son referencias o son nombres comunes en cuanto a los encapsulados, es decir, estos encapsulados se relacionan con estos nombres. Y así en lo sucesivo, pero bueno, no vamos a abarcar mucho en esa parte. Algo interesante, cuando se emplea un rectificador de tipo puente, como el que estamos viendo, en oposición a un rectificador de onda completa de 2 diodos, pues ¿qué observamos? Se puede obtener la misma tensión continua de salida, pues con un transformador que tenga una relación de espiras N1 sobre N2 muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que con un rectificador en puente serán necesarias menos espiras en el transformador utilizado con un rectificador en puente frente a un rectificador de onda completa de 2 diodos será más pequeño y ligero, además de ser más económico. Esta ventaja pues solo tiene importancia porque se usan 4 diodos en lugar de un rectificador de onda completa convencional. De igual manera, ¿qué pasa en este rectificador? Cuando hablamos de la frecuencia de salida, entonces la frecuencia de salida de igual manera se duplica con respecto a la frecuencia de entrada. Entonces, una ventaja pues, de un rectificador en puente es que toda la tensión del secundario se usa como entrada al rectificador, ¿sí? Pero pues esa entrada como tal pues tiene una frecuencia de entrada, bueno, una frecuencia de entrada aquí de la red. Pues, ¿qué pasa? Dado que con el mismo transformador se obtiene el doble de la tensión de pico y el doble de la tensión continua con un rectificador en puente que con un rectificador de onda completa con derivación central. Entonces, duplicar la tensión de salida continua compensa el uso de 2 diodos extra. Sí, es decir, ahí si se duplica pues esa tensión, pues se compensa o ya es más fácil manejar pues o se compensa gracias a otros 2 diodos adicionales. Por regla general, pues el rectificador puente es utilizado en muchas más aplicaciones que el rectificador de onda completa de derivación central. Es decir, este circuito es uno de los más utilizados en diferentes aplicaciones y una de esas aplicaciones es la construcción de fuentes de voltaje. Entonces, porque son más eficientes este tipo de circuitos, porque pueden trabajar con una mayor tensión a su entrada, es decir, aprovechan toda la tensión que tenemos en el secundario y por ende pues espera que a la salida tengamos un voltaje en continua un poco mayor, un voltaje promedio a lo que obtendríamos utilizando la interconexión o bueno, el circuito de derivación central que utiliza solo 2 diodos. Ese rectificador de onda completa, el de derivación central, pues se ha usado durante muchos años antes de que apareciera este circuito, el rectificador en puente. Entonces, por esa razón, pues ha mantenido, o sea, se conoce prácticamente o se infiere que el rectificador de onda completa hace referencia al rectificador de derivación central. Pero pues poco a poco este tipo de rectificador, esta topología ha ido desplazando al de derivación central. Entonces, pues para distinguirlo, pues es importante
nombrar pues, la configuración que es de tipo puente. Entonces, si nos referimos al rectificador de derivación central, deberíamos hacerlo como rectificador de onda completa con conexión central, derivación central o tap central. ¿Listo? Bueno, vamos a estudiar unos ejercicios, o bueno, algún ejercicio particular para analizar el comportamiento de, bueno, de estos circuitos. Este es la misma topología del rectificador de tipo puente y esta es la gráfica que obtendríamos en la resistencia de carga. Entonces, acá nuevamente tenemos el efecto de la polarización tanto en el semiciclo positivo como en el negativo de dos pares de diodos. Entonces, acá tenemos el voltaje de 2 veces V sub D, que pues ustedes ya bien saben es el voltaje umbral que se tiene en cada uno de los diodos. Si tenemos en cuenta el modelo de segunda aproximación. Veamos un ejemplo, pero pues propiamente no es un rectificador de tipo puente, sino tiene una característica especial. La topología en cómo está constituido este circuito. Tenemos en un puente dos diodos y dos resistores junto con una resistencia de carga. Entonces nos dice determinar la forma de onda de salida para la red de la figura y calcular el nivel promedio de salida y el voltaje inverso pico requerido de cada diodo. ¿Listo? Entonces tenemos una forma de onda sinusoidal alternante con un voltaje pico de 10 voltios y aquí, bueno, menos 10 voltios. Esta es la configuración, pero entonces fíjense que, por ejemplo, aquí hay dos diodos, no hay cuatro diodos, pero se está utilizando la topología o la implementación de un circuito de tipo puente. Entonces, como es un circuito planar, prácticamente pues podemos hacer o redibujar este circuito para obtener un mejor análisis, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. En el semiciclo positivo de la señal. En el semiciclo positivo, acá tenemos la polaridad más y pues tendríamos el flujo de corriente de esta manera. De tal manera que en este semiciclo, el diodo que se encuentra, llamámoslo a la izquierda, estaría polarizado en inversa, mientras que el diodo que está a la derecha, por efecto de este potencial y el sentido de la corriente, estaría polarizado. ¿Sí? Bueno, una vez hecho o identificado cuál de esos diodos es el que está conduciendo, podemos redibujar prácticamente la red. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos observar en cuanto a la red? Este punto pues lo podemos dibujar de esta manera y acá seguimos, bueno, el trazo, la línea donde tenemos esa resistencia. Fíjense por ejemplo que ahí la resistencia de carga, bueno, hay más resistores, pero en particular se solicita que obtengamos la forma de onda de salida de voltaje para este resistor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este arreglo es para ese resistor y no para otro resistor. Entonces, siguiendo la forma de onda, esta resistencia que estaría prácticamente en serie con este resistor, como lo vemos acá, y esta resistencia estaría en paralelo con estas dos, ¿no? Entonces es la que aparece justamente aquí. Entonces la idea es determinar ahora cuál es el voltaje que tenemos a nivel de ese resistor. Entonces, a nivel de ese resistor, si nosotros queremos hallar el voltaje, pues acá tenemos el voltaje de entrada. Pero pues el voltaje de entrada corresponde a, bueno, a esta porción y es muy fácil determinarlo porque lo que tenemos aquí es un arreglo de dos resistencias
Y pues podríamos determinar el voltaje V sub 0 por medio de un divisor de tensión, ¿sí? Entonces V sub 0 vendría a estar dado como V sub I multiplicado por la resistencia de 2 kiloohmios sobre la suma de estas dos resistencias, que es 4 kiloohmios. Y lo que en realidad estaríamos viendo es que V sub 0 tiene un valor de, en este caso, V sub I medios, la mitad del voltaje, V sub I medios. Entonces, si vamos a graficar esa forma de onda, lo que vamos a observar es que el voltaje se reduce, ¿no? A la mitad, se reduce. La forma de onda no cambia, pero se reduce la magnitud del voltaje en un factor de 1/2 de 0,5. Después habría que analizar, o bueno, qué es lo que pasa en el semiciclo negativo. Pues en el semiciclo negativo, menos más, directamente lo que vamos a observar es que acá tendríamos el signo menos, o el potencial negativo, y el flujo de corriente pues iría por este potencial, o saldría este potencial. Este signo menos haría que ahora este diodo no estuviera conduciendo o no conduzca. Y este diodo de aquí sí estuviera conduciendo, ¿sí? Entonces, si lo analizamos de esa manera, lo que vamos a tener es otra red. Y al analizar nuevamente esa red, vamos a obtener en el semiciclo negativo, vamos a obtener prácticamente la misma red que obtuvimos para el semiciclo positivo, ¿sí? Es decir, acá nos va a quedar, bueno, vamos a dibujarlo de esta manera. Acá nos queda este cable, pues que indica que el diodo está conduciendo. Este diodo quedaría polarizado en inversa. Y pues tendríamos el mismo efecto, bueno, de la resistencia. En este caso, V sub 0, ese resistor. Aquí tendríamos la otra resistencia. Y en paralelo a esos dos puntos, pues tendríamos nuevamente este resistor, ¿sí? Es decir, ahora lo miramos por esta rama y estas dos resistencias estarían en serie y esta estaría en paralelo. Si el análisis es de esa manera, pues lo que estaríamos viendo ahora es esto, o estaríamos viendo esa misma topología prácticamente de manera muy similar. Entonces, al analizarlo de esa manera, nuevamente si nosotros volvemos a aplicar el divisor de tensión en ese circuito, lo que vamos a obtener prácticamente es la mitad del voltaje de entrada. Bueno, recordemos que acá establecimos este flujo y obtendríamos prácticamente la mitad de ese voltaje. ¿Qué es lo que pasa? La forma de onda de V sub 0 pues va a tener esta característica. Es una característica, una onda de salida de tipo onda completa. Entonces, el voltaje V sub 0 lo podemos definir como un medio de V sub I. En cuanto al divisor de tensión propuesto. Y el voltaje máximo, pues en este caso pico, pues correspondería a 5 voltios.
para el caso particular. Como es una forma, este tipo de onda, nosotros ya calculamos el voltaje promedio, que viene a estar dada como 2 veces, idealmente, ¿no? No hablamos del voltaje del modelo de segunda aproximación. 2 veces el voltaje máximo sobre pi, entonces por eso es que aparece ese valor de 0,636 multiplicado por 5 voltios. Y la línea lo que nos está indicando es el voltaje promedio de esta forma de onda, es decir, un voltaje promedio de, un voltaje promedio de 3,18 voltios, pero este es el voltaje máximo, voltaje pico que tiene la forma de onda. Ahora, si nosotros requerimos calcular cuál es eh, el voltaje en inversa de pico, o el voltaje reversa, para cada uno de los diodos, entonces necesariamente hay que determinar, por ejemplo, en este punto, cuál es el voltaje que recae, digámoslo así, directamente en ese punto, o en ese diodo, ¿no? Cuando no está polarizado, cuando está trabajando en polarización inversa. Entonces, pues para ese diodo en este punto tendríamos el potencial más, ¿no? Ese ya lo conocemos directamente acá, que viene a ser el voltaje máximo, o vendría a ser ese voltaje de entrada. Mientras que en este punto, pues tendríamos que determinar cuál es el voltaje que tenemos en este punto, ¿no? Entonces, en ese punto tendríamos eh, el voltaje, que tendríamos en este nodito. Entonces, en ese nodo y en este punto, como el que observan ya después de redistribuir o bueno, de dibujar nuevamente el circuito, pues tendríamos que determinar cuál es el valor acá, pues de ese voltaje. Como es un divisor de tensión, ¿qué pasa? Pues acá serían 5 voltios, hablando del voltaje máximo, ¿no? O B sub I medios, y aquí tendríamos un voltaje de B sub I medios. Entonces, en este punto, lo que observaríamos es que ahí tendríamos el valor del B sub I medios, la mitad. Y acá tendríamos el valor de B sub I, por lo que, digámoslo así, el voltaje que habría en ese diodo estaría dado como B sub I, este de acá, menos B sub I medios. Menos B sub I medios. Ya depende de la especificación del diodo. Entonces, ¿esto cuánto nos daría? Pues nos daría B sub I medios. O sea, ahí tendríamos o ahí estaría recayendo la mitad del voltaje de entrada. Pero pues este es el voltaje que hay en el diodo. Si ya miramos el P y B, entonces depende del diseñador. Entonces ese P y B directamente, de acuerdo a las especificaciones que vimos cuando se trabaja en un rectificador de tipo onda completa, pues se espera que el P y B del diodo sea mayor o igual al voltaje máximo, ¿sí? Que se satisfaga esta condición. Acá el voltaje máximo que tendríamos sería Bm medios, que vendría a ser 5 voltios. Pero el PIB tiene que cumplir esta condición, tiene que ser mayor o igual al B sub M aquí de B sub I. Es decir, tiene que ser mayor o igual, la especificación pues debería ser, por ejemplo, bueno, ahí de 10 voltios cumpliendo esta condición. Pero si tenemos un voltaje de 5 voltios, nosotros podemos mirar otro diodo, un PIB, que tenga un voltaje en inversa, por ejemplo, de superior a los 5 voltios. Entonces, pues bastaría con este, que ese diodo soporte un voltaje en inversa de pico de mayor o igual a 10.
Entonces, a manera de ejemplo. Y finalmente, entonces, revisen nuevamente la tabla donde hacemos el resumen de las características más importantes de los 3 rectificadores que hemos visto sin filtrar. Entonces, rectificador de media onda, onda completa, derivación central y rectificación en puente. El más eficiente de esos 3, o el mejor comportamiento, lo tenemos con el rectificador, los rectificadores que tienen este tipo de forma de onda, onda completa, a diferencia del de media onda. Pero en cuanto a eficiencia o en cuanto a aprovechamiento de las tensiones de entrada, desempeño en algo que se conoce como rizado de la señal, que el rizado hace referencia a qué tanta componente AC tiene la salida. Entonces se dice que un rectificador de media onda o la forma de onda de ese tipo de circuito pues tiene un rizado mayor con respecto a uno de tipo puente. Entonces estas configuraciones lo que hacen prácticamente es intentar eliminar el rizado de la señal o la componente AC, es decir, el circuito trata en la medida de lo posible de que a la salida, en la resistencia de carga, tengamos un voltaje más o menos DC o más o menos constante. Pero estos circuitos de por sí no lo pueden hacer o no lo pueden lograr porque necesitan de otro elemento que se conoce como un filtro. Y un filtro no es más que un capacitor conectado en paralelo con la carga. Lo que hace el capacitor básicamente es reducir esta componente AC, de tal manera que a medida que nosotros aumentamos el valor del capacitor o el filtro, lo que va a suceder es que este filtro poco a poco, esta componente AC ondulatoria poco a poco se va a ir reduciendo, hasta tal caso que veamos un comportamiento ideal o esperado que es el de este tipo, prácticamente una línea continua de voltaje. Eso es lo que queremos obtener a la salida. Veamos otro ejemplo con un rectificador de onda completa. Entonces, calcular las tensiones de pico de entrada y de salida en este circuito rectificador de tipo puente. Entonces tenemos una entrada que pues corresponde a la red. Tendríamos un valor aproximadamente pico de 170 voltios pico, 169 voltios pico, frecuencia de 60 Hz. Y estamos utilizando un transformador en derivación central. Entonces lo que estamos utilizando realmente aquí es todo el voltaje que hay en el secundario, todo el voltaje directamente sobre el puente. Tenemos una resistencia de carga de 1 kilo ohmio y la idea es verificar, o bueno, que ustedes puedan verificar qué pasa en cuanto a las tensiones de pico de entrada. Entonces, para su ejercicio, para que lo hagan como ejemplo, entonces, por ejemplo, manejen ustedes una relación acá, ejemplo, una relación 10:1. Entonces, esa relación 10:1, ¿qué es lo que nos permite? Que en el secundario del transformador, pues lo que tengamos es aproximadamente acá una relación de 120 voltios dividido en 10, bueno, sobre 1, viene a ser el voltaje en el secundario, B sub 2 o B sub S. Y eso corresponderá a un valor de 12 voltios AC. Y ya directamente la idea es que se verifique o ustedes realicen el mismo análisis que hicimos con este rectificador para obtener, o se debe obtener, una forma de onda de tipo onda completa con estas características. Entonces, si van a hallar el voltaje máximo, en ese ejercicio, a la salida,
el voltaje máximo, el voltaje de pico a la salida vendría a estar dado como los, bueno, 12 voltios, pero recuerden que es un voltaje AC. Entonces, esto multiplicado por raíz de 2 para encontrar un valor máximo. Ahí nos da un valor de 16,97 voltios. Menos, restamos el potencial de los diodos. En este caso es 0,7 voltios. De tal manera que ustedes lo calculan de dicha manera, se espera que obtengan un voltaje máximo de 12 raíz de 2, bueno, que es 16,9, dejémoslo así, menos 1,4. Entonces, aproximadamente, ustedes corrigen ahí, aproximadamente un voltaje pico de 15,5 voltios. Eso lo podemos observar a nivel de esta simulación. Entonces, midiendo con el osciloscopio, la forma de onda en azul es la entrada AC de los 12 voltios. Y fíjense en la señal amarilla, que es la onda completa y el pequeño espacio que tienen acá. Ese pequeño espacio es debido propiamente al voltaje, a la caída de tensión de los dos diodos, cuando analizamos cada uno de los hemiciclos. Ahora, si ustedes calculan el voltaje promedio, pues de esa señal, directamente pues lo deben calcular con la relación el voltaje promedio AVG 2 veces el voltaje pico que tengamos a la salida dividido en pi, ¿no? Entonces, para hacer en cuenta que ustedes tengan esos cálculos del voltaje promedio. No se fijen en esta medida porque no corresponde. Deben calcularla directamente con el voltaje pico que establecimos directamente en el ejercicio. Listo, entonces eso con respecto a la parte de el rectificador de tipo puente. Y ya, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que son los rectificadores con filtro. Entonces, a nivel de rectificadores, el desempeño mejora muchísimo cuando colocamos un capacitor. Entonces, por ahí, como repaso, o bueno, haciendo la introducción al tema de filtros, uno de los primeros filtros más ampliamente utilizados se conocía como el filtro de choque. Entonces, se utilizaba ampliamente para filtrar la salida de un rectificador, pero pues este tipo de filtros observen que está compuesto por una bobina junto con un capacitor, pero pues se ha dejado de utilizar por razón de coste, tamaño y peso. Entonces, solamente se muestra acá a manera didáctica y para comprender más fácilmente cómo funciona un filtro. ¿Por qué se dejaron de usar este tipo de filtros? Porque es muy costoso a nivel de la implementación de un filtro. Este se conocería como un filtro de tipo LC, porque tiene una bobina y una capacitancia. Directamente en los valores de las capacitancias podrían ser muy grandes, y al ser muy grandes, pues aumenta el costo de implementación y es muy dispendioso implementar una bobina grande en un circuito pequeño que es un rectificador. Entonces, estos fueron de los primeros filtros que se utilizaban. ¿Cómo funcionan los filtros? O bueno, mirando el filtro de choque. La fuente de alterna genera una corriente en la bobina, el condensador y la resistencia. La corriente alterna en cada componente ¿de qué depende? Pues de la reactancia inductiva, de la reactancia del condensador y la resistencia. Entonces, si nosotros recordamos qué pasa con la bobina, pues la bobina tiene una reactancia definida por esta expresión. Entonces, 2pi fl, ahí directamente relacionado con la frecuencia.
Y el condensador también tiene una reactancia asociada, que es X sub C, que es 1 sobre 2 pi Fc. Entonces, como ustedes me imagino que estarán viendo en su curso de circuitos eléctricos, la bobina, ¿qué características tiene? Pues se opone a las variaciones de la corriente. Entonces, debido a ello, lo que hace un filtro es reducir la corriente alterna en la resistencia de carga a cero. Es decir, en una segunda aproximación lo que hace es que reduce la corriente alterna a un valor muy pequeño, es decir, prácticamente como que la atenúa. Entonces, ¿por qué la atenúa? Entonces, el primer requisito de un filtro de choque bien diseñado consiste en que la reactancia capacitiva para la frecuencia de entrada tiene que ser mucho menor que la resistencia de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si se cumple esa condición, efectivamente, se puede ignorar la resistencia de carga y usar un circuito equivalente que no es más sino este circuito que ustedes observan acá. Ese es el circuito equivalente, considerando esa condición. El segundo requisito es que el filtro de choque bien diseñado es que debe cumplir la condición de que la reactancia inductiva tiene que ser mucho mayor a la reactancia capacitiva para la frecuencia de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Si se cumple esa condición, la tensión alterna de salida se aproxima a cero. Es decir, esta tensión se aproxima a cero. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que se aproxima prácticamente, o sea, en estas condiciones o a una frecuencia de 0 Hz que vamos a tener, a un cortocircuito. O sea, la bobina prácticamente se aproxima a un cortocircuito y el condensador se comporta como un circuito abierto a 0 Hz. La corriente continua pues va a llegar a la resistencia de carga sin ninguna pérdida, es decir, no va a haber pérdida por acá, no va a haber pérdida por acá y fácilmente fluye en este sentido. No o sea, tomando la consideración de que esa fuente tiene una frecuencia de 0 Hz. ¿Qué es una frecuencia de 0 Hz? Una señal AC, una señal DC, es decir, una señal continua, puramente DC. El equivalente o el modelo que observamos, pues es el que observan acá. Entonces, ahí podemos diseñar o bueno, ver un divisor de tensión que se denomina divisor de tensión reactivo. Entonces, si XL o la reactancia inductiva es mucho mayor a XC, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde cae toda la tensión alterna? Prácticamente, si llegase a suceder eso, pues va a caer en la bobina. Entonces, la tensión alterna de salida que viene a ser igual, dado ese circuito, a la reactancia capacitiva sobre la reactancia inductiva multiplicada por el voltaje de entrada. Veamos un ejemplo. Si la reactancia inductiva es equivalente a 10 kiloohmios, la reactancia capacitiva equivalente a 100 ohmios, entonces fíjense que esta reactancia es mucho mayor a la capacitiva y el voltaje de entrada es 15 voltios, ¿cuál será la tensión de salida? Alterna de salida. Pues viene a tener esta relación, 100 ohmios dividido en 10 kiloohmios multiplicado por 15 voltios. Y eso corresponde a un valor de 0,15 voltios. Entonces, ¿qué hace el filtro de choque? Reduce la tensión alterna en un factor de 100. Listo. Entonces, a manera de ejemplo, ahora veamos otros tipos de filtro y cómo es que funciona es filtrar la salida. Entonces, ahí lo que observan es un filtro de choque, pero ahora entre un rectificador y una carga. Entonces, el rectificador puede ser de media onda, onda completa o puente. Entonces, ¿qué efecto tiene colocar un filtro de choque sobre la tensión de carga? Entonces, la forma más fácil como de analizar este problema es recordar el teorema de superposición. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de superposición?
Si hay dos o más fuentes, se puede analizar el circuito para cada fuente por separado y luego sumar las tensiones individuales para obtener la tensión total. Entonces lo que pasa es que la salida del rectificador tiene dos componentes diferentes. Entonces tenemos una tensión continua. ¿Qué es esa tensión continua? Pues lo que hemos venido llamando como valor ABG o valor promedio. Ese es un componente. Y tenemos una tensión alterna. Entonces la tensión alterna es la parte fluctuante, que está relacionada por allá con la medida XRMS o la parte AC. Es decir, esto que ustedes observan acá. Tenemos en esa figura la tensión, una tensión continua y bueno, una salida con un rizado o bueno, con la forma de onda de tipo onda completa. Entonces, cada una de esas tensiones actúa como una fuente separada. Entonces, en lo que concierne a la tensión alterna, entonces cuando la reactancia en la bobina es mayor que la reactancia acá del condensador y pues resulta en una tensión alterna muy pequeña en la resistencia de carga. Entonces, aunque la componente alterna no sea totalmente una onda sinusoidal pura, la ecuación que habíamos visto justamente por acá es una buena aproximación para la tensión alterna en la carga. Entonces, acá en la parte, en esta figura, pues estamos observando que a 0 Hz, ¿qué es lo que va a pasar? La reactancia inductiva es 0 y la reactancia capacitiva es infinita. Entonces solo existe la resistencia serie de los devanados de la bobina y haciendo pues esa resistencia relacionada como RS mucho más pequeña que RL. Ustedes saben que la resistencia de un embobinado de una bobina es muy pequeña, casi nula o casi la de un cortocircuito. Entonces, pues la mayor parte de la componente continua, ¿dónde va a aparecer? No va a aparecer acá, va a aparecer en la resistencia de carga. Entonces, de esa manera es como funciona un filtro de choque. Entonces, casi toda la componente continua pasa a la resistencia de carga y toda la componente alterna, ¿a dónde se va? Se bloquea. O sea, gracias al filtro bloqueamos esa componente o la eliminamos. Más adelante ustedes lo verán que se conoce con el nombre de filtrar. Entonces lo que estamos haciendo realmente es filtrar el componente alterno. Entonces, pues de esa forma se obtiene una tensión casi perfecta. Entonces, una tensión casi perfecta es como la que ustedes observan en esta figura, ya que intenta ser algo constante, pero fíjense que aún tiene un pequeño componente ondulatorio, un pequeño rizado. Entonces, esa desviación en la tensión continua que ven ahí, que es esa pequeña tensión alterna, se denomina rizado. Entonces, esta forma de onda, siempre que la vean, tiene el nombre de rizado. Entonces, ese rizado, pues lo tenemos que analizar, o uno lo acostumbra a mirar o a detallar con la medida del valor pico que tenga ese rizado, el valor de pico a pico. Entonces, eso en la práctica se mide con un osciloscopio. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de un filtro, a manera general. Entonces, como ustedes ya se dieron cuenta, lo que hace el filtro es eliminar la componente alterna y dejar la componente continua en la resistencia de carga. Ahora vamos a ver cuál es el filtro más común o más utilizado con los rectificadores. Eso sucede y pasa que el filtro de choque es uno de los que se utilizaban, pero está en desuso. Entonces, un filtro o un esquema alternativo es utilizando un filtro con condensador. Entonces, ¿qué pasa con el filtro de choque? Entonces, produce una tensión de salida
continua igual al valor medio de la tensión rectificada. Recuerden ese valor medio, esta componente. El filtro con condensador a la entrada lo que hace es generar una tensión de salida continua igual al valor de pico de la tensión rectificada. Entonces, este es el filtro más utilizado en la constitución o en la construcción de fuentes de alimentación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un esquema básico, un rectificador de media onda que emplea un filtro, en donde dice V sub out. Entonces tenemos la fuente alterna, el diodo y un condensador. Ahí la clave para entender ese filtro o ese condensador a la entrada, pues consiste en comprender lo que hace el circuito durante el primer, llamémoslo así, intervalo o el ciclo, ¿no? Entonces, durante los primeros intervalos o llamémoslo así, durante el primer cuarto de ciclo, el condensador inicialmente está descargado. Inicialmente. Si observamos aquí la figura, entonces durante ese primer cuarto de ciclo, el diodo pues está polarizado en inversa, tenemos un voltaje positivo y pues dado que idealmente pues va a funcionar o el equivalente es de como el de un interruptor cerrado, lo que va a pasar es que el condensador acá se va a cargar y la tensión poco a poco se va a igualar a la tensión de la fuente en cada instante del primer cuarto de ciclo. Entonces, la carga continúa hasta que la entrada alcanza su valor máximo. La tensión del condensador en ese punto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje V sub P. Después de que la tensión de entrada alcanza el pico, ¿qué es lo que sucede? Entonces, empieza a decrecer en esta parte. Entonces, empieza a decrecer y tan pronto como la tensión de entrada sea menor que el voltaje pico, el diodo pues va a dejar de conducir, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Va a actuar como un interruptor abierto, es decir, el equivalente que nosotros siempre hablamos, circuito abierto. Entonces, en ese equivalente, durante esos ciclos siguientes, ¿qué va a pasar? Pues el condensador pues se había cargado y va a permanecer cargado y el diodo abierto. Entonces, esa, digámoslo así, es la razón por lo que la tensión de salida, esta tensión de salida, se mantiene constante e iguala el valor de B sub P. Entonces, idealmente, todo lo que hace el filtro con condensador a la entrada, pues realmente se le dice a la entrada, pero ¿dónde se ubica el condensador? Allá a la salida, con la resistencia de carga. Entonces, lo que hace el condensador a la entrada es, digámoslo así, se carga a la tensión de pico durante el primer cuarto de ciclo. Esa tensión de pico es constante. Este tendría que ser el primer cuarto de ciclo. Esa tensión de pico es constante. Entonces, la tensión continua perfecta que se necesita para las aplicaciones, es decir, lo que necesitamos es esto, este comportamiento casi continuo. Entonces, inconveniente de este circuito, la resistencia de carga. Entonces, ¿qué hace la resistencia de carga? ¿Cuál es el efecto? Entonces, para el filtro con condensador a la entrada, se necesita conectar una resistencia de carga que es la que hemos venido hablando siempre. Entonces, ¿qué pasa? Esa resistencia de carga siempre va a estar en paralelo o se acostumbra a conectar en paralelo con el condensador. Recuerden que con ese condensador y esa resistencia de carga pues nos va a aparecer una constante de tiempo, RLC. Entonces, mientras la constante de tiempo RL por C sea mucho mayor, o sea, si se nos cumple que el tau es mucho mayor al periodo, entonces el condensador siempre va a permanecer casi completamente cargado. Y la tensión en la carga, ahora en RL, la tensión en la carga va a ser aproximadamente este valor de B sub P. Se va a mantener ahí. La única desviación de una tensión, digámoslo así, continua perfecta, entonces es que se nos va a producir un pequeño efecto de rizado. Ese efecto de rizado es el que ustedes, por ejemplo, observan acá.
esta componente de rizado, ahí vamos a tener un pequeño efecto de esta manera. Esto sigue continuo, aquí hay un pequeño rizado, otra vez sigue continuo, un rizado, otro rizado y de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto sea menor el valor de pico a pico de ese rizado, pues mejor se va a aproximar la salida a una tensión continua perfecta, es decir, a una línea recta prácticamente. Entre picos, ¿qué es lo que sucede? Entonces, entre picos, el diodo pues va a estar apagado. Recuerden que ese es un rectificador de media onda. Y el condensador se descarga a través de la resistencia de carga. Es decir, el condensador es el que le suministra la corriente a la carga. Entonces, como el condensador se descarga solo ligeramente entre picos, el rizado de pico a pico casi es pequeño. Entonces, cuando llega al siguiente pico, el diodo conduce brevemente y recarga el condensador al valor de pico. Entonces, cuestiones clave. ¿Cuál es el tamaño adecuado del condensador para operar apropiadamente? No tanto el tamaño, sino cuál es el voltaje máximo o las especificaciones que debe tener ese condensador. Entonces, pues antes de hablar de lo que es el tamaño del condensador, pues hay que analizar qué pasa con los otros circuitos rectificadores. Entonces, si ya nos vamos a analizar lo que pasa con utilizar el filtro con los rectificadores de onda completa. Entonces, si se conecta un rectificador en puente a un filtro de esas características, por ejemplo, el filtro de choque, lo que uno vería es que el rizado de pico a pico se corta por la mitad, ¿sí? Pues en ese caso, cuando una tensión de onda completa se aplica a un circuito RC, el condensador se va a descargar solo la mitad del tiempo. Entonces, el rizado de pico a pico tiene la mitad del tamaño que tendría con un rectificador de onda completa. De todas maneras, acá lo que vamos a observar o lo que tenemos que tener en cuenta es que se deduce una expresión para determinar cuál es el rizado de pico a pico de cualquier filtro con condensador a la entrada. Esta es una ecuación, pero es una aproximación. Hay muchas expresiones o ecuaciones que aparecen en diferentes literaturas. Entonces, hoy vamos a ver esta y en la siguiente sesión de clase vamos a ver un análisis o digámoslo así, un método un poco más complicado para determinar un valor más exacto. Esto se utiliza en cuanto a una aproximación. Entonces ahí ven esa fórmula. Dice V sub R igual a I sobre FC. Entonces, ¿qué tenemos? V sub R es la tensión de rizado pico a pico. Tensión de rizado pico a pico, la que hablábamos anteriormente. La corriente I es la corriente continua de carga. Pilas porque esta corriente está relacionada con el valor promedio, el ABG. F, pues la frecuencia de rizado. Pero frecuencia de rizado, ¿dónde? En la salida. Aquí coloco auto, ¿sí? Entonces, pilas porque no es en la entrada, es en la salida. Y finalmente tenemos C, que es el valor o la capacidad del condensador. Entonces, como les decía, eso es una aproximación, pero no es una derivación exacta. Entonces, esa fórmula se puede utilizar para realizar una aproximación del rizado de pico a pico. Entonces, si se necesita una respuesta un poco más precisa, necesariamente hay que recurrir a otro método un poco más avanzado. ¿Listo? Por ejemplo, pues, si ustedes quieren determinar el rizado de cualquier filtro con condensador a la entrada, pues no hay que olvidar cómo es el comportamiento transitorio o bueno, el voltaje de rizo pues está especificado por esta ecuación, esta solución característica de esos transitorios, ¿no? Entonces, pues ahí representa el tiempo T que ven acá, la cantidad de tiempo que el condensador C, pues del filtro tarda en descargarse. Entonces, por ejemplo, en un rectificador de media onda T puede ser aproximadamente ¿cuánto? 16,67 milisegundos.
¿Que de dónde sale eso? Pues que es la frecuencia de la red, 1 sobre 60, 1 sobre 60 Hz. Eso es lo que nos da ese periodo de 16,67 milisegundos. Entonces, en un rectificador de onda completa, ¿cuál es ese valor? Entonces vimos que en onda completa se duplica la frecuencia. Entonces, en el de onda completa debería ser la mitad de este, 8,33 milisegundos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, si la corriente continua de carga es de 10 miliamperios y la capacidad es de 200 microfaradios, el rizado con un rectificador en puente y un filtro con condensador de entrada S. Entonces, vamos a la fórmula que vimos que pues tiene, o sea, se calcula aproximadamente. Entonces sería 10 miliamperios, 120 Hz, porque a la salida se duplica la frecuencia en un rectificador de tipo puente, multiplicado por 200 microfarads. Fíjense en este valor, 0,417 voltios pico a pico. Parece ser un valor bien pequeñito. ¿Listo? Y si se calcula, o la fórmula para calcular el voltaje BRMS, en ese caso, debería seguir este valor o esta expresión. Entonces el BRMS es igual al voltaje pico a pico sobre 2 multiplicado por raíz de 2. Entonces, pues al utilizar esa derivación que se tiene, el rizado siempre va a ser una tensión de pico a pico, ¿listo? Una tensión de pico a pico. Y eso resulta útil, ¿por qué? Porque pues cuando se realiza la medición de tensiones de rizado se hace con un osciloscopio y pues la fórmula es válida con tensiones de media onda y de onda completa. Entonces, frecuencia de entrada es de 60 Hz en ese caso y pues si es de 60 Hz se duplica, ¿no? En la salida del rectificador. Si ustedes van a utilizar un osciloscopio para realizar esas mediciones, deberán emplearse medidas o realizar medidas de rizado. Entonces, si no es posible acceder a un osciloscopio, pues se puede utilizar un voltímetro de alterna, pero pues con un voltímetro vamos a obtener un error significativo en la medida. Y pues la mayoría de los voltímetros de alterna pues están calibrados o están en la capacidad de leer valores RMS de una onda sinusoidal. Entonces, el rizado como tal, el que ven acá, no es tanto una onda sinusoidal, sino prácticamente tiene una componente casi parecida a una forma de onda triangular. Entonces, puede obtenerse, o sea, como estamos haciendo una medida RMS, asumiendo que es una componente sinusoidal, pues se puede obtener cierto error de medida que puede ser considerable, por encima del 30%, pero pues eso depende del diseño del voltímetro de alterno. Digámoslo así, pues no debería ser un problema cuando pues estén detectando averías, ya que lo que se busca son variaciones de rizado mucho mayores. Entonces, si se utilizan un voltímetro de alterna para medir el rizado, pues se puede convertir el valor de pico a pico, pues dado por la ecuación que vemos acá, a un valor RMS para una onda sinusoidal. Entonces, dividiendo entre 2, lo que estamos haciendo es convertir el valor de pico a pico a un valor de pico. Y dividiendo entre raíz de 2 se obtiene el valor RMS de una onda sinusoidal. Entonces, la aparición del 2 en esa fórmula es porque vamos a obtener un valor pico. ¿Sí? Entonces, y la constante de raíz de 2 pues se obtiene pues del valor RMS de una onda sinusoidal con el mismo valor de pico a pico que la tensión de rizado. ¿Listo? ¿Qué pasa con la tensión continua exacta en la carga? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un rectificador de media onda, pero con un filtro aquí, un condensador de 100 microfarads. La tensión continua exacta en la carga, pues es un poco complicado o difícil calcular la tensión continua exacta en la carga en un rectificador, digámoslo así, en esas características. Entonces,
necesariamente, ¿por qué? Porque se tienen las dos caídas de tensión de los diodos que se deben restar de la tensión de pico. Y pues además de las caídas en los diodos que tenemos, se produce una caída de tensión adicional de la siguiente manera. Los diodos conducen fuertemente cuando se recarga el condensador, porque están en directa solo por un corto periodo de tiempo durante cada ciclo. Entonces se genera una corriente breve pero de magnitud grande que tiene que circular a través de los devanados del transformador y de la resistencia interna de los diodos. Entonces, en los ejemplos que veamos se va a calcular tanto la salida ideal como la salida con la segunda aproximación de un diodo. Entonces, recordando que la tensión continua real es ligeramente inferior. Veamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cuál sería la tensión continua y el rizado en la carga del circuito que observamos en pantalla? Entonces, nuevamente, uno, definir cuál es la tensión que tenemos acá en el secundario del transformador. El ejercicio ya nos muestra la relación de transformación, ¿no? Entonces la relación de transformación en este caso es 5. 120 voltios AC pues de la entrada, entonces el voltaje en el secundario corresponderá a 12 voltios AC, perdón, a 24 voltios AC, porque lo dividimos por 5, 24 voltios. Y ahora tenemos que determinar cuál es la tensión de pico en el secundario, es decir, cuál es la tensión de pico en este punto. No después del diodo, sino antes del diodo. ¿Cuál es la tensión pico acá? Como es una onda sinusoidal, pues tiene que ser 24 voltios, acá corregimos, multiplicado por raíz de 2. Entonces, si ustedes realizan esa operación, lo que les va a dar es 24 por raíz de 2, 34 voltios aproximadamente. Ahora, si ustedes suponen que tenemos un diodo ideal y idealmente también un rizado pequeño, o sea, la tensión que va a recaer en la carga pues va a ser exactamente pues la que veamos ahí de la entrada, ¿no? Es decir, los 34 voltios. Ahora vamos a calcular el rizado, pero para calcular el rizado, de acuerdo a la ecuación que vimos anteriormente, ¿qué se necesita? Conocer la corriente de carga promedio. Y para obtener la corriente continua de carga, ¿qué necesitamos? El voltaje, o el voltaje en ese caso promedio, o bueno, la tensión en este caso promedio, BL, el valor de BL, sobre la resistencia de carga. Entonces, para ese caso, ¿qué tendríamos? 34 voltios sobre 5 kiloohmios. Y ahí tendríamos un valor de 6,8 miliamperios. 6,8 miliamperios. Ahora, si nosotros queremos calcular para ese circuito el voltaje de rizo, entonces el voltaje de rizo va a ser igual a ¿qué? A los 6,8 miliamperios dividido en 60 Hz. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la salida en un rectificador de media onda sigue siendo 60, o la misma frecuencia de entrada es equivalente a la de salida, multiplicado por el valor del condensador, que en ese caso es de 100 microfaradios. Entonces, si nosotros lo realizamos de esa manera, ustedes van a obtener un valor de 1,13 voltios pico a pico. 1,13 voltios pico a pico. Y ese va a ser el voltaje de rizo. Pregunta, ¿por qué aquí 34 voltios? ¿Por qué no utilizamos el valor promedio que hemos calculado? Porque recuerden el análisis que hicimos con el filtro, lo que dijimos, lo que hace el filtro, en este caso el condensador, prácticamente es mantenerme siempre cargado el condensador. ¿Con qué valor? Con el voltaje BP. Y ese voltaje BP se va a mantener constante en cada uno de los semiciclos. Es decir, va a intentar mantenerlo de esta manera. De esta manera. El voltaje pico. Veamos otro ejemplo.
pero con un rectificador de derivación central. O bueno, pues antes de eso, hay que hacer un comentario ahí. Directamente, pues analizando el ejercicio. eh, el condensador a la salida, pues tiene una polarización de esta manera, ¿no? Más o menos. Entonces, ese condensador polarizado, cuyo lado positivo debería estar conectado o debe estar conectado a la salida positiva del rectificador. Entonces, el signo más del encapsulado del condensador, pues deberá estar correctamente conectado a la tensión de salida positiva. En la implementación real, uno se debe fijar muy bien en el encapsulado del condensador cuando se esté montando o detectando averías en un circuito, para averiguar si está bien polarizado o no. Es, Todas las fuentes de alimentación, ya hablando de fuentes de alimentación, a menudo usan condensadores de tipo electrolíticos, que son polarizados, porque tienen valores altos de capacidad, y eso lo van a ver ustedes. Entonces, valores en el orden de 1000 microfaradios, 2000 microfaradios, 4000 microfaradios, mientras que condensadores de tipo cerámico tienen valores pequeñitos en el orden de los nanofaradios, de los microfaradios, de los cientos de microfaradios, a comparación entonces de los encapsulados que, que manejan pues esos capacitores. Entonces, pues los condensadores electrolíticos, ahí la recomendación, digámoslo así, cuando uno desarrolla la parte del laboratorio es que se deben conectar con la polaridad correcta para producir efectivamente algo que se conoce como una película de óxido. Entonces, si un condensador de esa naturaleza electrolítico se conecta con la polaridad opuesta, se va a sobrecalentar y posiblemente va a explotar. Este es uno de los, digámoslo así, una de las prácticas o uno de los circuitos en donde más cuidado se debe tener en la implementación, precisamente porque hay que verificar cuál es la polaridad que tenemos acá. Si se llegase a conectar mal este elemento, como les estaba comentando, pues vamos a tener problemas en cuanto al capacitor, es decir, eh, explota. Entonces es algo crítico como para el diseñador. Recomendaciones, les hago esta recomendación si ustedes trabajan en sus casas o van a trabajar implementando algún tipo de circuitos como recomendación, con condensadores de esta naturaleza o en circuitos rectificadores o puede ser otra aplicación. Siempre que vayan a hacer esta interconexión, tienen que fijarse en la polaridad, ¿sí? Estar seguros de la polaridad que tienen en el nodo de conexión y la de la polaridad en cómo conectan el condensador. Una recomendación, pues que podrían llevar a cabo es utilicen elementos de protección, ¿sí? Entonces, por eso es que se solicita una bata. En un laboratorio no lo vemos tan específico, pero se solicita. Pues no es tan indispensable, pues en el caso de los laboratorios se debe utilizar. Pero elementos, hay otros elementos que se deben utilizar. En el caso de los condensadores, se debe utilizar algo que se conoce como protección visual, ¿sí? Y esa protección visual no es más que unas gafas que ustedes deben colocarse, unos protectores, en caso de que el condensador llegase a explotar, que al explotar, pues los fragmentos del condensador pues tienen la posibilidad de que recaigan sobre sus caras, sobre la cara del diseñador, o un condensador que golpee directamente sobre, por ejemplo, un ojo. Entonces es muy peligroso. Y hay casos, en el laboratorio se han presentado esos casos, en donde ha habido estudiantes afectados por no tener o llevar la debida protección o fijarse en este elemento. Entonces hay que fijarse bien en eso. Otra cosa a considerar, el condensador también puede explotar si está bien, o sea, si está bien interconectado y explota. Y ustedes dirán, pero ¿por qué explota? Porque tal vez el voltaje que tienen acá es superior al voltaje que soporta el condensador. Entonces, ejemplo, acá ustedes, por ejemplo, llegaron a obtener un voltaje de, bueno, en el ejemplo que vimos
si no estoy mal, fue de 34 voltios. 34 voltios. Y el condensador o la especificación que ustedes tienen es de un condensador de 100 micros a 16 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar realmente? Pues el condensador, la especificación de voltaje máximo llega solamente hasta 16, pero acá tenemos un voltaje de 34 voltios. Entonces, realmente lo que irá a pasar es que el condensador muy posiblemente se explote, porque no hemos tenido en cuenta o no tuvimos en cuenta la especificación del voltaje. Esa es otra recomendación que en la medida de lo posible se debe tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, pues aplica también para la parte de laboratorio. Veamos ahora otro ejemplo, pero con un rectificador en derivación central. Entonces, igual, nos preguntan para ese circuito cuál es la tensión continua y el rizado en la carga. Entonces, ahora, nuevamente tenemos un transformador reductor, pues con una relación de Espira 5:1, igual que en el ejemplo anterior. Entonces, igual, la tensión de pico del secundario del transformador, es decir, acá, pues va a seguir siendo equivalente a 34 voltios. Pero pues la mitad de esos 34 voltios o de esa tensión va a estar a la entrada de cada sección. Es decir, aquí y acá vamos a tener la mitad de esos 34 voltios que vendrían a ser en realidad 17 voltios. Entonces, pues suponiendo nuevamente diodos ideales y un rizado pequeño, ¿qué es lo que vamos a tener? La tensión continua en la carga, es decir, tensión continua acá, va a ser equivalente o aproximadamente 17 voltios. Entonces, igual, no se les olvide, un filtro lo que va a hacer es mantenerme el voltaje pico, en ese caso de los 17 voltios. Y si ustedes calculan la corriente en continua en la carga, ¿de cuánto vendría a ser? Pues vendría a ser de los 17 voltios dividido en 5 kiloohmios. Entonces, al realizar ahí la operación, tendríamos un valor de 3,4 miliamperios. Y ahora, si calculamos el voltaje de rizo, ¿qué es lo que va a pasar? Si calculamos el voltaje de rizo, pues tenemos la corriente de los 3,4 miliamperios. La frecuencia de la salida ya no es 60 Hz, sino 120 Hz, porque es un rectificador de onda completa multiplicada por 100 microfarads. ¿Qué pasó? Nos dio un voltaje de rizado de 0,28 voltios pico a pico. ¿Mejoró con respecto al anterior ejercicio? Mejoró bastante porque acá el voltaje de rizo nos dio casi de 1,1 voltios pico a pico. Se redujo en ese tipo de esquema. Entonces, pues también nosotros podemos asumir que, bueno, a causa de los 0,7 voltios que caen en el diodo cuando conduce, pues en la práctica la tensión continua en la carga pues va a estar más cerca de los 16 voltios que de 17 voltios, ¿sí? O sea, aquí lo hicimos con el modelo ideal, pero si lo hubiéramos hecho con el modelo de segunda aproximación sería 17 voltios menos los 0,7 voltios, que vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 16,3 voltios. Ahora hagamos otro ejemplo, pero con un rectificador en puente. O sea, otra vez vamos a ir cambiando o vamos cambiando todas las topologías para analizar qué pasa con ese voltaje de rizado. Entonces, otra vez, pues como tenemos un transformador reductor con relación 5:1, relación de Espira 5:1, pues igual que en los ejemplos anteriores, la tensión de pico, pues en el secundario sigue siendo 34 voltios. Acá, 34 voltios. La corriente continua en la carga, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 34 voltios dividido en 5 kiloohmios. Y eso nos va a dar un valor aproximado de
6,8 miliamperios. Si nosotros calculamos el voltaje de rizo, entonces el voltaje de rizo va a estar dado como los 6,8 miliamperios, la corriente de carga, dividido en 120 Hz, rectificador de onda completa, multiplicado por 100 microfarads. Nos da un valor de 0,57 voltios pico a pico. Entonces también se redujo a consideración del rectificador de media onda. Entonces, pues para un transformador dado, en ese caso, bueno, o para este rectificador, aquí hay que tener en cuenta el valor del 1,4 voltios que cae en los dos diodos que cuando conducen, y pues el rizado en la práctica, la tensión continua pues va a estar más cerca de los 32 voltios que de los 34 voltios, es decir, aquí lo hicimos en manera ideal, pero pues debería ser 34 voltios menos 1,4 voltios por la tensión de umbral de los diodos que conducen. Pues se ha calculado la tensión continua en la carga y el rizado para 3 rectificadores, estos que ven acá. Los resultados pues son esos 3 para los 3 ejercicios que vimos, los 3 ejemplos. Entonces, pues para un transformador dado, el rectificador en puente es mejor que el rectificador de media onda porque presenta menos rizado. Y es mejor que el rectificador de onda completa de derivación central. ¿Por qué? Porque produce el doble de tensión de salida. De los 3, entonces, el más popular y digámoslo así, la configuración que más se utiliza es el rectificador en puente con filtro capacitivo. ¿Listo? Bueno, les queda, por ejemplo, el ejercicio de analizar este ejemplo, o bueno, este ejercicio. ¿Cuál es la tensión continua y el rizado en la carga del circuito? Entonces, de igual manera, ahí es un rectificador tipo puente con un capacitor con un valor de 4700 micros. Entonces, el voltaje en el secundario con esa relación de espiras, pues vendría a ser de 8 voltios. Entonces, la idea es que ustedes puedan verificar ahí cuál es la tensión continua y el rizado en la carga. Entonces, la tensión pico en el secundario del transformador, ¿cómo está dada? Pues está dada como ese valor de 8 voltios por raíz de 2. Y eso es lo que nos da 11,3 voltios. Si ustedes aplican la segunda aproximación de los diodos para obtener la tensión continua en la carga, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el valor de 11,3 voltios menos 1,4 voltios y les va a dar un valor de 9,9 voltios. Ahora, si nos preguntan, la corriente de carga va a ser igual a ese voltaje que acabamos de hallar, 9,9 voltios, sobre la resistencia de carga, 500 ohms. Y eso va a ser igual a 19,8 miliamperios. Y si hallamos el voltaje de rizo, con la expresión de voltaje de corriente en la carga sobre la frecuencia por el valor de la capacitancia, pues tenemos los siguientes valores. 18,8 miliamperios dividido entre 120 Hz, rectificador de onda completa, por 4700 micros. ¿Qué pasa al utilizar un capacitor, bueno, con una gran capacidad? Se nos reduce el voltaje de rizo bastante y este es el voltaje de rizo, 35 milivoltios pico a pico. Prácticamente vendría a ser una línea continua el voltaje de rizo, algo así. Y para medir eso pues necesitaríamos mirar en un osciloscopio, pero veríamos casi una línea recta. ¿Listo? Entonces eso con respecto a los rectificadores. Vamos a revisar, bueno, a ver si en lo que alcancemos acá. Vamos a hacer ahora, les voy a mostrar algo con respecto a la simulación de rectificadores, pero pues igual en la parte de laboratorio también lo vamos a profundizar un poco más en, la parte de los rectificadores. Para determinar los valores promedio, RMS, para que tengan una mejor idea.
Lo podemos hacer en el simulador de ORCAD o lo pueden hacer en el simulador de PSIM. Cualquiera de esos dos les puede servir, pero pues ORCAD es un poco más exacto para realizar esas simulaciones, ¿no? Porque manejamos modelos de diodos o familias de diodos de donde podemos observar o mirar las hojas de especificaciones de datos. De todas maneras, eh, más adelante vamos a ver que para los rectificadores pues es necesario consultar algunas medidas en hojas de especificaciones de datos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que mirar en el diseño de rectificadores, tenemos que mirar cuál es la tensión inversa máxima de pico o el BRRM en la hoja de características, pues que hace referencia al mismo voltaje de reversa pico que por ahí nombramos. Entonces, por ejemplo, en un diodo 1N4001 tenemos una tensión de 50 voltios en inversa y por ahí otros parámetros como la corriente media rectificada en directa, esa es la IFAB o Imax o I sub 0. Entonces, esa es la corriente continua o media que circula por el diodo. Entonces, necesariamente pues hay que verificar ese tipo de parámetros cuando vamos a implementar o diseñar ese tipo de, ese tipo de aplicaciones para ver si el diodo efectivamente soporta las tensiones en inversa que tanto hemos nombrado y las corrientes que fluyen son lo suficientemente, o bueno, en cuanto a la especificación del diodo, es lo suficientemente grande como para soportar dichas corrientes.